Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Les hago envío de la retroalimentación de la actividad de la semana anterior sobre la Alta Edad Media y la caída del Imperio Romano. Ya, en general las respuestas estuvieron bastante buenas, pero hay algunos detalles que hay que considerar. También a modo general me gustaría felicitarlos a todos, a la gran mayoría, o sea, los que contestaron la actividad, ¿cierto? Para que, o sea, ya que en algunas respuestas se notó que buscaron información fuera de la actividad, ¿ya? Indagaron en páginas de internet, se da cuenta un poco uno de esos, por las respuestas que dan, porque no toda la información estaba en el video, lo cual nos parece muy llamativo y nos da mucha alegría, porque significa un poco que les interesa la actividad, ¿cierto? Y la temática, y por lo tanto les interesa profundizar para dar respuestas más completas. En ese sentido los felicito mucho. ¿Ya? Así que vamos por partes. La primera pregunta, bueno, cierto, le habíamos mandado un video que hablaba sobre la caída de Roma y sobre eh, el desarrollo de la Alta Edad Media a través del feudalismo, ¿cierto? Y la primera pregunta dice lo siguiente: en el siguiente listado se presenta una serie de hechos y situaciones que pudieron causar la caída del Imperio Romano de Occidente. En base al video, siempre en base al video, escoge solo aquellos que sean efectivamente causas de la caída del imperio. Aquí yo marqué con rojo las respuestas que son correctas. Eh, Debo decir que en esta pregunta solo una persona, que es Marcela Sánchez, logró responder las tres correctas, pero con el pequeño problema de que también integró algunas que no eran correctas. Eh, pero vamos por partes. Vamos a ir descartando. El emperador fue derrocado tras una revuelta civil, perdón, por la escasez de alimentos, quedando el imperio sin un líder político. Falso, porque de hecho los emperadores existen en Roma y siguen existiendo, incluso después de la caída de Roma. Ya, claro que con menos poder, ¿cierto? Pero siguen existiendo. Segunda, la economía y política dentro del imperio alcanzaron gran estabilidad, y por lo que se decidió terminar con el gobierno de la figura del emperador y dar paso a un gobierno democrático. Falso también, por lo mismo que el anterior. Los emperadores siguieron existiendo una vez que cayó, que Roma entró en decadencia, digámoslo así. Tercera, el imperio alcanzó su máxima capacidad de expansión territorial y dejó de conquistar nuevos territorios y obtener mano de obra esclava. Esto lo dice textual el video, y eso es un poco uno de los grandes factores que detonan la caída de Roma. La recaudación de impuestos disminuyó por la causa de la falta de trabajadores fiscales del imperio, llevando al imperio a la quiebra. Esto en ningún momento del video se habla, y por lo tanto es falso. ¿Ya? Eh, Eso. El imperio romano fue destruido después de una larga guerra con el imperio bizantino. Esa guerra con el imperio bizantino jamás existió. ¿Ya? Era una trampilla ahí para ver las respuestas correctas. La presencia constante de los pueblos germanos que amenazaban con invadir Roma. Estos eran los llamados pueblos bárbaros. La invasión es bárbara y por lo tanto es cierta, y el video lo dice textual, y lo trabaja muy bien. Y la última era: debido al fin de las conquistas y la decadencia de la economía, claro, dada a partir de esto, ¿cierto? Que la capacidad máxima territorial dejó de conquistar nuevos territorios y obtener mano de obra esclava. Eso hizo que, debido al fin de esas conquistas y la dependencia de y la decadencia de la economía, perdón, se produjo inflación, especulación y aumento de impuestos. Ya, entonces, mezclando que el imperio alcanzó su máxima capacidad de expansión territorial y dejó de conquistar nuevos territorios y mano de obra esclava, además de que eso produjo que la decadencia de la economía, produciendo inflación, especulación y aumento de impuestos, perdón, sumado a la presencia constante de los pueblos germanos que amenazaban con invadir Roma, podríamos armar bien, como las razones más fundamentales de la caída de Roma.
Vamos a la segunda. A partir del video nombra los reinos germánicos que surgieron luego de la caída de Roma y señala en qué lugar se instaló cada uno. La mayoría respondió y mencionó muy bien estos 4 reinos. Sin embargo, la mitad más o menos de ustedes señaló en dónde se ubicaban y la otra mitad no lo señaló. Entonces, siempre recordar que a veces las preguntas tienen más de una parte, ¿ya? Y por lo tanto hay que buscar, intentar contestarla completa, ¿ya? Y la respuesta es correcta, y los que la contestaron completa, digámoslo así, la contestaron muy bien y muy acertado. El reino visigodo, ¿cierto? Se ubica en la península ibérica, actual España. El reino ostrogodo en el norte de Italia principalmente. El reino anglosajón en la isla británica, actual Gran Bretaña, ¿cierto? Inglaterra. Y el reino franco en la Galia, que es donde actualmente está Francia, ¿ya? También la pregunta número 3 es también a partir del video y el autor del video lo dice textual, ¿ya? La pregunta es, a partir de la pregunta anterior, es decir, la de los reinos, ¿qué características tenían estos reinos germánicos? Y él, como ya dije, el autor lo dice claramente, eran reinos, e incluso lo escribe en el video, si uno lo ve, lo puede hasta leer, y dice, eran reinos independientes y tenían ejércitos privados. Esas son las dos principales características que da el video, ¿ya? Porque hay otras características que no da el video, pero nosotros le estamos preguntando solo por las que da el video. 4. A partir del video, ¿cuál es la razón por la cual los campesinos libres buscaron hacer tratos con los señores feudales? Explica y argumenta tu respuesta. Esta pregunta y la siguiente yo tengo así como una potencial respuesta de lo más completa posible. Si ustedes tocan alguno de esos temas está bien, pero siempre se busca que la respuesta sea lo más completa posible, ¿ya? Así que aquí hay algunos elementos que me gustaría que siempre, o sea, que deberían haber estado en su respuesta, algunos de ellos por lo menos. Entonces la respuesta potencial yo puse, buscaban protección frente a las invasiones bárbaras, ¿cierto? Los pueblos guerreros y el temor a lo desconocido que provocaban los frondosos bosques de Europa y sus animales salvajes, ¿cierto? En los bosques había lobos, osos, etc. Y esos animales les daban mucho miedo a la gente en general, porque sentían que los podían atacar, ¿ya? Y por lo tanto hacen tratos con el señor feudal, convirtiéndose en sus siervos o vasallos. Este les entrega protección y les presta tierras para trabajar. No les da tierras, le presta sus tierras para trabajar. Entonces, en el fondo, los siervos están como casi como arrendando una tierra al señor feudal, ¿ya? Y su método de pago es a través de impuestos, pero estos impuestos son a través y como bien aquí dice, los siervos deben retribuir entregando parte de su producción. Es decir, todo lo que vayan produciendo, ya sean cereales, comida o herramientas, etcétera, todo tienen que ir dándole un poco al señor feudal. Y además jurándole lealtad en todas las iniciativas que éste pretenda iniciar. Si por ejemplo el señor feudal se le ocurre hacer una guerra con el señor feudal de al lado, los vasallos, que en este caso son todas las personas, que son todas las personas, claro, que están bajo el feudo, ¿cierto? Bajo la protección del señor feudal, tienen que acompañarlo en esa guerra, si es que él así lo desea, ¿ya? Y la última a partir del video, que es el feudo, que es muy similar un poco a la anterior, pero es desde otro enfoque, ¿ya? Que es el feudo y que... Uy, se me desconfiguró esto. Perdón. ¿Qué es el feudo y qué rol cumple el señor feudal en él? ¿Ya? El feudo es la propiedad, y esta respuesta también la tuvieron muy buena. A estas dos últimas preguntas son a lo que yo me refiero cuando digo que se nota que investigaron un poco por afuera, ¿cierto? Porque hay respuestas muy buenas y que no necesariamente las contenía el video, ¿ya? Y por eso mismo los felicito mucho a la gran mayoría de los que contestaron las preguntas. Vamos, el feudo es la propiedad de la tierra que tiene un señor feudal, ¿cierto? Una gran extensión de tierra. Hoy día lo podríamos asociar, por ejemplo, a los grandes fundos que tienen, ¿cierto? Algunos terratenientes en el sur, ¿cierto? Grandes extensiones de tierra, ¿cierto? Claro, pero en esa época esos feudos eran amurallados, tenían un castillo, ¿cierto? Con una gran muralla.
para protegerse de las invasiones bárbaras, ¿cierto? Y de los animales salvajes. En él, es decir, en el feudo, el señor feudal construye un castillo donde vive, con una gran muralla que lo protege a él y sus siervos de invasiones o guerras, ¿cierto? Lo mismo que acabo de decir. Los siervos viven en él y sirven al señor feudal. Todos quienes están bajo la protección del feudo amurallado reciben el nombre de vasallos, ¿ya? Esos son los vasallos. Y le deben lealtad al señor feudal, independiente del rol que cumplan al interior del feudo. Y esa es la gran diferencia entre el vasallo y el siervo que mencionamos en la pregunta anterior. Los siervos son los campesinos, los que trabajan la tierra, que están bajo el yugo del señor feudal. Los vasallos son cualquier persona que esté bajo el yugo del señor feudal, independiente de la labor que cumpla. ¿Ya? Los campesinos se les llama siervo, pero también son vasallos a la vez. Por lo tanto, vasallo es simplemente alguien que está bajo el yugo del señor feudal y que lo decide voluntariamente y libremente, no está obligado a hacerlo. ¿Ya? Eso. Y por último, el señor feudal es amo y señor de sus tierras y en ella tiene más poder que el rey. Esto lo mencionaron mucho ustedes y es bien significativo y es bastante importante en el fondo. En el fondo esto nos está diciendo que la figura del rey, ¿cierto? O lo que antes era el emperador, ya no tiene tanta fuerza como lo tenía antes, ¿cierto? Que era el amo y señor de todo, ¿cierto? Su palabra era la ley más profunda, ¿cierto? Aquí en esta época, en la Edad Media, ya no es tan relevante la figura del rey o del emperador, ¿cierto? Aunque sigue existiendo, sino que más bien los que la llevan ahí, en términos más coloquiales, es el señor feudal y él es amo y señor en sus tierras. Y él puede hacer lo que quiera y está siempre por sobre el rey. Entonces, lo que sucede en el fondo en la Edad Media, a grandes rasgos, y con esto termino, es un poco la descentralización del poder que antes tenía Roma, ¿cierto? Roma estaba toda junto, todo el poder estaba en el emperador de Roma, que estaba solo en Roma. Ahora no, ahora se digrega el poder, ¿cierto? Cada señor feudal tiene su propio feudo, ¿cierto? Y eso se constituye en reinos un poco más grandes, pero en el fondo ya no tienen que responderle a una única persona, perdón, sino que tienen que son distintos son varios las personas poderosas en el mundo, en el fondo. Ya no es solo uno. Bueno, y eso a grandes rasgos, espero que le haya quedado un poco más claro y cualquier duda no duden en consultarnos a cualquiera de los profesores de historia. Hasta luego.